¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Y como no, nos encontramos con uno de los primeros partidos de esta jornada de día jueves. Se termina ya la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. O sea, se termina estas 2 semanas seguidas que tuvimos a puro fútbol. Y vamos a volver dentro de 2 semanas con la Copa Sudamericana. Por eso, si no te la querés perder, suscríbete y activa la campanita, que no te perdés de nada, absolutamente de nada. El día de hoy traemos el partido entre Unión La Calera y Banfield, que terminó hace instantes nada más. Un partido que gana el conjunto chileno de manera contundente. ¿Fue efectivo? ¿Lo mereció o no lo mereció? Bueno, eso lo vamos a ver en el resumen y en el análisis. Pero la realidad es que hoy se notó en cancha el Unión La Calera que yo conozco, el Unión La Calera que yo quiero de este equipo, el Unión La Calera que va para adelante, o la Unión La Calera, como quieran decirlo ustedes, La Calera, no importa eso. A lo que quiero ir es que yo a este club lo conocí en su momento en una competencia internacional y me había encantado cómo había jugado aquella Copa Sudamericana. No me acuerdo bien cuándo fue exactamente, creo que ya hace 2 años por ahí. Me había encantado cómo había jugado y su manera de ir al frente, de buscarlo constantemente, de buscar el arco rival y no achicarse con nadie. Y bueno, y en este caso lo hizo muy bien, ganó 1-0 frente a Banfield, un partido bastante complicado. Yo hoy les soy sincero, en los trámites previos me imaginaba a Banfield tomando la iniciativa y tomando las riendas de este partido y como el responsable de salir a ganarlo. Porque en la previa, si se dan cuenta, venía de empatar 0-0 con Curicó Unido, empate con Universidad Católica y perder 4-0 con Colo Colo. Esto de Unión La Calera. Mientras que Banfield viene de una actualidad diferente. Venía con un gustito dulce de haberle ganado a Santos la fecha pasada. En el campeonato tampoco es que esté muy mal, está normal, o sea, no está ni bien ni mal. Y tiene una idea de juego que es lo importante de la mano de Dabove. Ahora, termina ganando Unión La Calera, me pone muy contento la verdad por Unión La Calera, mal por el taladro, claro está, que me encantaría que siga en camino y pueda clasificar primero de este grupo el taladro, ya que es un equipo argentino, pero no me molestaría la verdad que clasifique Unión La Calera. Como les dije, es un equipo al que le tengo cariño, le tengo aprecio y en estos momentos está puntero, muchachos. 4 unidades, Santos está segundo con 3, al igual que Banfield, y Universidad Católica última con 1 unidad sola. Ojo, porque yo creo que si te ponías a analizar, Unión La Calera no era el favorito de este grupo y sin embargo está primero. Así que atentos, esto es lo bueno de la Copa Sudamericana, que hay batacazos. La Libertadores también, pero es hermoso vivir los batacazos a nivel sudamericano, es muy lindo. Si les parece, vamos a ver juntos el resumen del partido entre Unión La Calera y Banfield. Partido que gana 1-0 La Calera. Y como les dije, es lindo ver, ahí lo están viendo, lo están leyendo. En primera posición lo ven a Unión La Calera, es algo lindo de ver y lindo, agradable a la vista. Y más teniendo en cuenta que tenés a Santos en tu grupo, que quizás es el que más tiene responsabilidad en estos momentos. Pero como saben, los equipos brasileños últimamente no le dan la importancia que quizás nosotros le damos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Mientras vemos el golazo, pero el golazo que metió Sáez, Sacha creo que le dicen si no me equivoco. Terrible el golazo de Sacha Sáez, espectacular. Cómo la aguanta Pasarini primero es muy lindo, o sea, es agradable a la vista y es para tener en cuenta. Pasarini la aguanta muy bien mientras vemos cómo festeja Anselmi, el técnico de Unión La Calera, muy joven el técnico. La aguanta muy bien, se la deja ahí para que la acomode. Y Sacha Sáez hace todo bien, hace todo bien porque la pica con la medida exacta para pasar por arriba al Beto Bologna y encima de picarla también le da la rosca indicada para que pegue en el palo y entre. Un golazo Unión La Calera que después lo fue a buscar, o sea, no es que se quedó con el 1-0, siguió teniendo la pelota, le manejó el partido y creo que eso es lo que más le molestó. Bueno, este disparo fuera del área es terrible, cómo la saca de sobrepique el Beto, espectacular. Y como les estaba diciendo, creo que es lo que más le jodió a Banfield y por momentos es lo que más incómodo lo puso dentro de la cancha. Que Unión le maneje la pelota, Unión La Calera le maneje la pelota, le controle el partido y decida cuándo atacar, cuándo no, cuándo tener la pelota y aguantar el partido. Eso es lo que más incomodó a Banfield el día de hoy y se sintió incómodo dentro de la cancha, se notó.
Durante todo el partido fastidioso el plantel en general, o sea, tanto Dabove desde afuera como los jugadores dentro de la cancha. Incluso le podría haber metido más de un gol, lo están viendo, la cantidad de jugadas que tuvo La Calera. Y termina siendo un resultado justo, el 1-0 creo yo. Quizás un gol más no hubiese estado de más. Un 2-0, un 3-0 no, bueno, un 3-0 quizás ya era mucho, pero no estuvo nada mal el 1-0 y bueno, es merecido. Cuando es merecido a uno lo pone contento porque quiere decir que hizo las cosas bien y le terminaron saliendo las cosas. Así que bien por La Calera, felicitaciones a los hinchas. Nada, ahora tiene una semana de descanso para poder tranquilizarse y barajar y después ir en busca del próximo partido. Dentro de una semanita y media, 2 semanitas va. Vamos a tener un nuevo partido acá en la pantalla de Sudamérica, por supuesto, lo seguís acá, así que suscríbanse y activen la campanita. Para los hinchas del taladro también va a haber revancha, quédense tranquilos, dentro de 2 semanas también, por lo tanto, ustedes también, suscríbanse y activen la campanita. Gracias por estar ahí, Sudamericano, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao.